Buenas noches. Mi nombre es María Mónica Uceda Báez, soy estudiante del primer semestre de Administración de Empresas, hago parte de la Fundación Unificada CUR. El día de hoy vamos a desarrollar un video en el cual vamos a explicar el concepto de la economía, materia dictada por el profesor Gilberto Casallas Molina. Bueno, para iniciar nos vamos a cuestionar qué es la economía. La economía es la ciencia social que estudia la distribución de unos bienes o servicios o recursos que son limitados y los cuales deben suplir unas necesidades ilimitadas de un ser humano, un individuo que hace parte de una sociedad. Todos, cada uno de nosotros, los humanos, cada personita es un individuo y hacemos parte de esa sociedad. ¿Qué vamos a empezar a explicar? La economía se subdivide en dos categorías. Una es la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía estudia la necesidad del ser humano individual. ¿Qué necesidades tienes tú como ser humano? Las necesidades tuyas de ser humano comienzan por un vestido. El vestido que tú tienes o necesitas para cubrir tu cuerpo. Dos, los alimentos que debes ingerir a tu cuerpo para que tu cuerpo responda, ¿verdad? Para que te permita cumplir tus actividades que desarrolles día a día, sean tus trabajos, sea tu estudio, cualquier actividad, tu cuerpo tiene que estar vital. Como tercero, hablemos de la necesidad de una vivienda, donde tú llegas a descansar, donde tú llegas a compartir con tu familia, donde llegas a pasar esos momentos agradables y amenos. Como cuarto, hablemos de la necesidad del transporte. Tú necesitas un transporte para ir de tu casa al trabajo, del trabajo a tu casa, o simplemente ir a cumplir tus actividades, sean citas médicas, sea ir a estudiar, sea ir a tomarte un café a un centro comercial, necesitas siempre transportarte. Puedes contar con una bicicleta, una moto, un carro, o si definitivamente no tienes el privilegio de tener esta necesidad cubierta de tener tu propio medio de transporte, pues asimismo tienes que soltar tu dinero para adquirir un servicio de transporte, ¿verdad? Un taxi, un Transmilenio, un bus. Ok, ahora hablemos de una necesidad que no es menos importante, la prestación de un servicio médico. Si tú te enfermas, necesitas ir a una EPS. Si cuentas con una EPS o una prepagada, de todas maneras tienes que pagar una cuota monetaria, ¿verdad? Entonces tienes que tener un recurso destinado en el momento que necesites hacer uso de este servicio. Nada menos importante, si hablamos del tema de la necesidad de la educación, ¿cierto? De poner a nuestro hijo en un jardín, un colegio, donde curse primaria, bachillerato o qué tal la universidad, ¿cierto? Todos estos son gastos o son recursos que deben ir destinados a cubrir esa necesidad. Ok, ¿cómo adquirimos esos recursos? ¿Cómo tenemos el dinero para cubrir todas estas necesidades que son básicas? De acá no hemos hablado del tema de la necesidad de ir a vacación, la necesidad de irnos a un parque a recrearnos, a compartir con la familia. Eso lo hemos dejado a un ladito, ¿cierto? Pero también son necesidades primordiales, necesidades que también se cuentan como entre las más importantes. Ok, ¿cómo obtenemos ese recurso? ¿Cómo garantizamos que tengamos ese dinero para distribuirlo? Con nuestros empleos, ¿verdad? Cuando trabajamos para una compañía, cuando trabajamos para una empresa, cuando tenemos nuestro propio negocio, cuando somos emprendedores, ahí estamos garantizando que nosotros tengamos ese recurso, ese dinero para poder suplir las necesidades de nuestro hogar, de nuestra familia o quizás como seres independientes o individuales. Si yo vivo sola, de todas maneras voy a generar pues esas necesidades. Que si tengo mi esposo, tengo mi hijo, pues debo cubrir las necesidades. Que si yo solamente trabajo en mi casa, pues debo cubrir con los ingresos las necesidades. Y ahí empiezo a hacer el análisis. ¿Qué cubro primero? ¿Qué es más importante? ¿Irme de paseo o hacer el mercado? ¿Comprarme la chaqueta que quiero o ahorrar o tener o distribuir para el pago de servicios, arriendo y todo lo demás? ¿Cierto? Ahí iniciamos. Ahora,
¿Cómo pasamos a analizar de dónde llega nuestro dinero? ¿Cómo garantizamos tener ese dinero? Cuando trabajamos para una compañía o para una empresa, nosotros como individuos tenemos que velar y cuidar ese ingreso, ¿verdad? Entonces, en las empresas lo más importante o lo que catalogan como más importante es la parte comercial de la empresa, pero no es menos importante que la de producción. No es menos importante que el tema de logística de una compañía. Sin embargo, cuando somos comerciales y trabajamos para esas compañías, nosotros somos medidos como números. ¿Por qué somos medidos como números? Porque tenemos un presupuesto que cumplir cada mes. Tenemos que vender cierta cantidad para cumplir una meta. Por esa meta nos dan un incentivo que es nuestro salario. Adicional nos motivan con una comisión. Esa comisión es adicional, se llama como ingresos variables, ¿verdad? Una comisión no es fija todos los meses, una comisión te tienes que trabajar fuerte, fuerte, fuerte para ganártela. Eso nos garantiza ingresos adicionales a nuestro hogar. ¿Qué más nos puede generar ingresos adicionales aparte del salario que ya tenemos y que nos pueda permitir y nos pueda garantizar que podamos tener mejor estabilidad económica en nuestro hogar? Quizás si tenemos una idea de un negocio adicional, de pronto tenemos a nuestros padres o alguna persona, un hermano o un familiar que no cuenta con un empleo, y si nosotros tenemos la posibilidad de tener un negocio adicional y si ese negocio adicional nos da rentabilidad, si es bien manejado, si es bien cuidado, ¿cierto? Eso nos va a garantizar un ingreso adicional. Lo bueno de tener ingresos adicionales es que tú te permites tener mejor calidad de vida. Puedes tener más lujos, puedes darte más, cubrir más necesidades. Tener un celular, quizás el celular de moda, salirte de vacaciones con tu familia, organizar mejor tus temas. ¿Por qué no pensar en invertir en algo más grande, algo que te genere crecer económicamente? Pero todo esto es basado en la microeconomía. Entonces acá ya empezamos a ver la demanda, cuánto consumo, cómo lo consumo, qué es prioridad y qué es como el gusto que vas a suplir y qué vas a invertir a futuro, ¿cierto? Cuando hacemos este análisis de inversión a futuro, estamos garantizando que nuestra economía crezca, el flujo del dinero, el poder tener cómo hablar de poder vender un insumo, y a su vez sabemos que todo esto que nosotros hacemos o de todos nuestros ingresos debemos comenzar a pagar, así como nuestra empresa saca un porcentaje de ganancia de la venta de sus insumos o de la venta de lo desarrollo de su negocio como tal, del producto o servicio que venda, saca una utilidad. De esa utilidad que la empresa tiene que tener en cuenta que también tiene que pagar unos impuestos, ¿verdad? Unos salarios, una carga prestacional a sus empleados, tiene que pagar una maquinaria, una materia prima, unos empaques. Todos estos son gastos que la empresa debe contemplar, así mismo como nosotros en nuestro hogar contemplamos la distribución de este dinero. La empresa entra a contemplar la distribución de los ingresos que obtiene y busca tener como un margen mínimo o un margen de rentabilidad, que eso depende de cada compañía. Hay compañías que tienen un margen de rentabilidad de un 15, otros de un 30, otros de un 40 hasta un 50%, dependiendo cómo sea la demanda de su producto, ¿cierto? Hay empresas que poseen productos que de un momento a otro se disparan. En este tema de pandemia que iniciamos en marzo, podemos hablar que una de las empresas que mejor les fue el tema de los tapabocas, los productos de desinfección, los productos de jabón, todos los que se dedicaron a la distribución de insumos de desinfección y todo lo que conlleva a todo lo relacionado a bioseguridad se dispararon. Les fue súper bien, lejos de ver en la crisis del COVID una oportunidad,
una debilidad, vieron una fortaleza, ¿verdad? Comenzaron a vender sus productos, tuvieron demasiada demanda y como había demasiada demanda, estos productos subieron de precios, se dispararon porque había mucha demanda y poca producción. Entonces digamos que ahí esas empresas crecieron mucho. Otras empresas, al contrario, decrecieron. Algo otras quizás estaban medio débiles y quebraron. Pero bueno, ¿a qué voy? A que todo este estudio que iniciamos con la microeconomía, cuando esto se va expandiendo, ya no hablamos de microeconomía, sino de macroeconomía. La macroeconomía se estudia el todo, la inversión, los impuestos, la demanda, el producto, cómo producir, para quiénes producir, cuánto producir. ¿Y quién nos garantiza eso? Que tengamos empresas sólidas, que tengamos empresas y tengamos movimiento circular del dinero, que así como el dinero pasa a nuestro hogar y nosotros lo distribuimos, la empresa hace lo mismo y el Estado a su vez, nuestro gobierno nacional, tiene que hacer lo mismo y tiene que desarrollar estrategias que le permitan garantizar unas bases que den como el respaldo, la tranquilidad a los inversionistas no solamente nacionales, sino extranjeros de venir a nuestro país a invertir, ¿verdad? Que sientan como esa tranquilidad, esa seguridad de que somos un país sólido, un país que garantiza esas bases para poder trabajar. Cuando tenemos inversión de países extranjeros en nuestro país, ¿qué nos garantiza? ¿Qué nos da? Nos da la tranquilidad de que más hogares, más familias puedan tener un ingreso para sí mismo cubrir sus necesidades, ¿verdad? Entonces ahí lo importante de todo lo que hace nuestro gobierno, de hacer los tratados de libre comercio, de tener esas relaciones muy afines con ciertos países estratégicos que nos permiten ofrecer esas calidades o esas oportunidades de negocio. Y de eso se trata, o sea, para mí el tema de la economía es el flujo del dinero. Cómo recibo yo el dinero, cómo lo distribuyo y asimismo lo importante que es pagar nuestros impuestos, ¿verdad? Cómo es lo importante del crecimiento. En las últimas clases vistas con nuestro profesor nos explicaba el tema de cuánto es el incremento del IPC. Y nosotros muchas veces soñábamos con que, ojalá no suban el 12, el 15, hasta el 20% del IPC en nuestro salario, que sea justo y que nuestro sueldo mínimo, que porque ganamos tanto si trabajamos tanto. Pero bueno, él nos explicaba. Si nosotros nos suben el 15%, pues así mismo nuestra empresa al siguiente día tiene que ajustar sus precios, ¿cierto? A sus productos, tiene que vender mucho más costoso, porque de así mismo tiene que salir el porcentaje para el aumento de los salarios a sus empleados, así mismo tiene que salir todo el tema de impuestos, todo el tema de carga prestacional y todo al día siguiente todo subiría de precio. Entonces la inflación se dispararía. No es una salida, no es una oportunidad viable para desarrollar. Es mejor ir pasito a pasito, seguir trabajando, seguir pensando en cómo generar nuevos ingresos, en cómo hacer que nuestro dinero no solamente pase por nuestro bolsillo y siga de largo, sino ver cómo cuidamos esos ingresos que son tan limitados para cubrir necesidades que cada día son más y más y más grandes. Entonces espero que este video sea productivo, que haya sido claro y muchísimas gracias. Una feliz noche.